Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Llegamos a una parte un poco complicadilla, que yo os la voy a contar con lo que yo estudié en principio en el BIR, ¿vale? Pero, no obstante, esta parte, que es endocrinología, también la voy a explicar de verdad largo, extenso, y vamos, va a parecer aquello el primer testamento y el segundo testamento igual, o sea, va a ser muy largo, pero tengo una asignatura entera de neuroendocrinología, ya os lo he dicho más de una vez. También ahí hablé un poquito o estudié un poquito de neuroinmuno, así que también lo que hemos visto hace nada y menos del sistema inmune también lo vamos a poder ir recordando en esa asignatura, pero bueno, de momento me estoy dedicando a contaros un poco lo del BIR y lo que está más enfocado con la parte más humana, entre comillas, ¿vale? Y luego ya lo voy a intentar contar desde una perspectiva más zoológica, también, y por supuesto desde una perspectiva más biológica y más genérica, ¿vale? Aunque bueno, ya os digo que prácticamente todo lo que voy a contar aquí, pues a lo mejor luego en algún momento lo repito, pero bueno, lo dicho, intentaré contaros, como siempre os he dicho, todas las asignaturas que he estudiado y que he tenido en carrera y en máster, y así pues algo aprenderemos entre todos. Dicho esto, generalidades del sistema endocrino. A ver, dentro del sistema endocrino, cuando hablamos de un sistema endocrino hablamos de distintos tipos de comunicaciones intercelulares y por tanto de hormonas. Normalmente el funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos y sistemas que está coordinado mediante la interacción de estos mensajeros químicos, en muchos casos, ya digo, son hormonas, pues tienen distintas definiciones que tenemos que tener claras. Hay distintos tipos de interacciones. Por un lado puede haber interacciones nerviosas con los axones terminales de neuronas que liberarán neurotransmisores en el espacio sináptico interaccionando localmente con o sobre células nerviosas. Las partes neuroendocrinas, que es precisamente las que veremos más en profundidad en este tema y sobre todo cuando veamos, como os digo, esa asignatura del máster que yo di, que es con las neuronas que secretan neurohormonas, que son sustancias químicas, hacia la sangre y que actúan sobre células de otras regiones del organismo. La parte endocrina serían aquellas que se producen en las glándulas o algunas células especializadas que liberan a la sangre hormonas que actúan sobre células de otras regiones del propio organismo. Un ejemplo muy sencillo, el páncreas endocrino libera la insulina y el glucagón. Esto ya lo hemos hablado, madre mía, la bioquímica metabólica, todo lo que hablamos de esto y todo lo que hemos hablado a lo largo del tiempo de esto, muchísimo, ¿verdad?
Pues no os preocupéis que seguiremos hablando de ello porque es un tema muy importante y casi siempre se tiene que hablar. Pero bueno, lo veremos quizás más en profundidad en este sector. La parte exocrina, que también se produce con las sustancias químicas que se liberan en este caso a otros espacios diferentes que no es la sangre. Por ejemplo, cavidades corporales, luz de un órgano, la superficie corporal, etc. Y normalmente lo hacen a través de unos conductos excretores. De hecho, el páncreas, esa glándula tubuloacinar que os dije que era mixta porque tenía parte endocrina, como acabamos de mencionar, y también parte exocrina, de hecho, su parte exocrina lo que hace es liberar enzimas al duodeno y es importante, como ya veremos, en el sistema digestivo. La parte paracrina sería aquella que se produce con los mensajeros químicos secretados por la célula que actúan sobre algunas células dianas vecinas, como es el caso, por ejemplo, de la endothelina 1 que estimulaba la vasoconstricción, citoquinas, histaminas, la somatostatina pancreática. Creo que ya hemos comentado algunos, ¿verdad? Bien. La secreción normalmente o la interacción de tipo autocrina es precisamente la que se produce con los mensajeros químicos que se secretan por la célula afectada a su propio funcionamiento, es decir, se autosecretan una sustancia que ellas mismas van a unir con un receptor de la superficie y van a fabricar una respuesta en base a eso. O sea, es como si te dejaras un mensaje para ti mismo. Como cuando os apuntáis una cosa, por ejemplo, en la agenda, en plan que no se te olvide llamar a tu madre o a tu primo o a tu amiga o a tu amigo, al que sea. Pues más o menos esto es, ¿vale? A nivel, por supuesto, de la célula. Bien. Las interacciones de tipo yuxtacrinas son aquellas que se comunican por moléculas de adhesión, que serían las uniones de tipo GAP, de las cuales ya también hemos hablado, yo creo, en diversas ocasiones y que son un poquito más especiales. Las interacciones de tipo alocrinas o heterocrinas son las secreciones de diferentes mensajeros químicos, que ya los iremos viendo algunos ejemplos, o las secreciones de tipo holocrinas o las interacciones de tipo holocrinas, que serían la secreción que supone la rotura de la propia célula, como por ejemplo ocurría con las glándulas sebáceas, y la interacción feromonal, por ejemplo, que es la acción de algunas sustancias volátiles sobre otro individuo de la misma especie. Esto seguro que os sonará de que hay feromonas en los chicos que atraen normalmente a las chicas o en las feromonas de las chicas que suelen atraer a los chicos, y esto no lo digo como una tipificación, por favor, que nadie lo coja como que entonces lesbianas, gays, etcétera no entran en este mundo. Al contrario, las feromonas a ellos evidentemente también les tienen que llegar, si no les atraería las cosas, y además, o sea, por supuesto, les tienen que llegar, si no, no les atraería tampoco un chico o una chica, respectivamente, así que no hay ningún problema. Las feromonas, de hecho, son parte de nuestras sustancias volátiles que nos ayudan a tener interacciones sociales, pero también, sobre todo, a nivel de interacción sexual, que también es tan necesaria para la vida, independientemente de nuestras preferencias sexuales, por supuesto. Dicho esto, también hay que hablar, por supuesto, de la estructura química y la síntesis de las hormonas, que, como os he dicho, son muy importantes dentro del sistema endocrino. Existen hasta 3 clases de hormonas, teniendo en cuenta que hay hormonas que son proteínas y polipéptidos. La mayoría tienen esta estructura, de hecho, la mayoría de las hormonas tienen este tipo de estructura. No obstante, algunas de ellas, pues las vamos a comentar, por ejemplo, la famosa TRH, CRH, GH, RH, somatostatina, la GnRH, las hormonas secretadas por adenohipófisis, neurohipófisis, el páncreas, que ya hemos comentado, sobre todo el páncreas endocrino, la glándula paratiroidea, la calcitonina, la gonadotropina coriónica, que ya hablamos de ella, la gonadotropina coriónica sobre todo humana, se sintetizan todas ellas en el retículo endoplasmático rugoso de las células y se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan. Por lo general se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica, llamadas así preprohormonas, que se extienden normalmente en el retículo endoplasmático formando al final las prohormonas. Estas prohormonas son las que pasan a continuación al aparato de Golgi, donde se modificará esa estructura hormonal y se añaden así residuos glucídicos, se extienden por acción de enzimas hidrolíticas, sufren distintas modificaciones y se encapsulan en las vesículas secretoras. Así, estas son hidrosolubles, por lo que no requieren de moléculas transportadoras en el plasma, sino que su metabolismo además permite que sean muy rápidas y están mediadas por diferentes peptidasas.
Importante también comentar que la proteína de un polipéptido en algunos casos está descrita como con 100 o más aminoácidos. Sin embargo, otros autores empiezan a contar a partir de 50 o más. ¿Vale? Esto por si veis alguna que decís, ¿y por qué esto sí se considera polipéptido y lo otro no? Bueno, pues es que depende un poco del autor, ¿vale? Por si acaso, yo lo comento. Otras hormonas interesantes serían las esteroideas, que serían las secretadas por la corteza suprarrenal, los famosos corticoides, o por los ovarios, los estrógenos y la progesterona, los testículos, por ejemplo, que daban la testosterona, o en la placenta, que se dan los estrógenos y también la progesterona, muy importantes. De hecho, la mayoría, como ya os comenté en su momento, derivaban del colesterol y no se almacenan, ya que al ser liposolubles lo que hacen es difundir a través de la membrana celular y pasan al líquido intersticial y de ahí evidentemente a la sangre, requiriendo un transportador para vehiculizarse, es decir, para transportarse en el plasma. Son de hecho metabolizadas por el sistema el P450 hepático normalmente, ¿vale? Esto de todas formas, iroslo a ver en bioquímica metabólica, que creo que ya comenté cómo se daba esa conformación del colesterol a todas estas hormonas que son tan importantes. Y si no, no os preocupéis porque lo veremos en sumo detalle también, como os digo, en neuroendocrinología cuando la veamos en su momento y cuando coja los apuntes del máster. En cualquier caso, los derivados de los aminoácidos o derivados de las tirosinas son importantes porque están secretados por el tiroides, es el caso de la tiroxina o T4, y de la trillodotironina o T3, y la médula suprarrenal, por ejemplo, con la adrenalina y la noradrenalina, o las derivadas del triptófano, como es el caso de la melatonina, que se secreta en la glándula pineal, y se almacenan así todas ellas hasta su secreción. Las hay hidrosolubles, como es el caso de las catecolaminas, o las hay liposolubles, como es el caso de estas hormonas tiroideas. Aquí hay un poco ya más de mezcla. La clasificación en cualquier caso de las hormonas se puede clasificar según su naturaleza química, por tanto, y por eso la he mencionado aquí, porque si las clasificamos de esta forma podemos hablar de hormonas, como digo, peptídicas y proteicas, que implicarían a la hormona liberadora de gonadotropinas, la somatostatina, la hormona liberadora de tireotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la tirotropina, la hormona luteinizante, la prolactina, la hormona del crecimiento, la oxitocina, la insulina, la hormona antidiurética, el glucagón, la hormona paratiroidea y la gonadotropina coriónica humana. Creo que de todas en algún momento ya hemos hablado fácil, pero no obstante, pues está bien saber que son peptídicas o proteínas, ¿vale? Por otra parte tenemos a las esteroideas, que ya os he comentado también previamente, que son el colesterol, cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona y estradiol, incluyendo por supuesto también entre medias a los estrógenos. Y en última instancia tenemos a las aminas, que son el caso de que a partir de la tirosina, igual que en las esteroideas es a partir del colesterol, tenemos a la adrenalina, la noradrenalina, la trillodotironina o T3 de las hormonas tiroideas o la T4 o la tetrayodotironina. Es importante también hablar de la secreción de estos tipos de hormonas porque el inicio y la duración de la acción diferente en cada hormona hace que no podamos hablar de ellas en manera muy general, pero bueno, hay algunas cosas que sí que son relativamente genéricas. Algunas hormonas, por ejemplo, como la adrenalina y la noradrenalina, se secretan varios segundos después de una estimulación de la glándula y tardan en desarrollar, por ejemplo, su acción en escasos segundos o minutos. Otras, sin embargo, como la tiroxina o la hormona del crecimiento, tardan incluso varios meses en ejercer el efecto que tienen. Los principales factores normalmente que modulan la acción hormonal son aquellos que actúan sobre la secreción y la acción de las hormonas, por ejemplo, la edad, los ritmos de secreción o los mecanismos de retroalimentación, o también llamados feedback. En la mayor parte de los ejes, los niveles de la hormona activan y modulan, por tanto, de forma inversa la producción de la hormona reguladora. Esta retroalimentación negativa es importante, no obstante tiene excepción, y es que la retroalimentación positiva se produce en el caso, por ejemplo, de los estrógenos, que actúa sobre la adenohipófisis y aumentan mucho la síntesis de la hormona luteinizante durante los procesos de ovulación y en algunos casos patológicos también.
También es importante decir que la liberación de las hormonas también sigue variaciones periódicas, es decir, hay ritmos de secreción que pueden depender, por ejemplo, de las distintas etapas del desarrollo, por ejemplo, el envejecimiento, que sea en el ciclo diurno, es decir, que sigan un poco el ciclo circadiano, que sean de noche o de día, por ejemplo, el del sueño, o también que sigan algunos ciclos, por ejemplo, de los cambios de estación, entre otras cosas. Un ejemplo también claro de esto sería la hormona del crecimiento, que aumenta de manera considerable en la primera etapa del año, ¿vale? Va creciendo poco a poco, o la CTH y el cortisol, que se elevan en las primeras horas de la mañana y a lo largo del día van disminuyendo. O, por ejemplo, la melatonina en el sueño, que tiene... Y llegamos al tema un poco más específicamente de la secreción. No obstante, de la secreción no os preocupéis que iremos viendo cada hormona cómo se secreta y qué reguladores y qué cosas tiene. El transporte, en cualquier caso, también es importante en las hormonas, porque las hormonas liposolubles, que son las tiroideas y esteroideas, os recuerdo, se transportan unidas a proteínas plasmáticas y forman un depósito de mayor vida media mientras que ejercen su acción cuando están en forma libre. Las hormonas liposolubles, tiroideas y esteroideas se transportan unidas a proteínas plasmáticas en forma de depósito para dar una mayor vida útil y ejercen su acción cuando están en forma libre. Por eso los transportadores, por ejemplo, son el caso de la globulina fijadora de tiroxina o TBG y la prealbúmina fijadora de la tiroxina o PAFT para la tiroxina T4, por ejemplo. Asimismo, la globulina fijadora de corticoides. La globulina fijadora de corticosteroides o CBG o transcortina, que es para transportar el cortisol o la progesterona. También está la globulina fijadora de hormonas sexuales, como la testosterona o el estradiol. Y la albúmina, que normalmente es la que va a transportar a la testosterona, el estradiol y también a veces la tiroxina. Los mecanismos de acción hormonal también son importantes, ya que la acción de una hormona se inicia con su unión selectiva a un receptor específico en la célula efectora. Los receptores pueden estar tanto localizados dentro de la célula, siendo receptores por tanto intracelulares en el citoplasma o en el núcleo, y en la membrana o la superficie, mejor dicho, de la membrana celular. Cuando la hormona se combina con su receptor, se desencadena así una cascada de reacciones en la célula y la activación se puede llegar a potenciar en cada etapa de forma que su concentración en forma muy pequeña en la hormona pueda ejercer un gran efecto en la célula. Por tanto, hay distintos tipos de receptores intracelulares que interactuarán normalmente con hormonas liposolubles, como son las que atraviesan por tanto la membrana celular e interactuarán con el receptor situado o bien, ya digo, en el citoplasma o bien en el núcleo. La hormona con ese receptor forma un complejo y se une a una secuencia de DNA reguladora llamada promotor y llamada también elemento de respuesta a la hormona, que activa o inhibe la transcripción de algunos genes y la formación, por tanto, de ARNs mensajeros específicos. Los receptores normalmente en el citoplasma son los de las hormonas esteroideas, que actúan incrementando la síntesis proteica en las células efectoras. Los receptores en el núcleo son los de las hormonas tiroideas y la vitamina D, de manera que aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular y se unen directamente a factores de transcripción activados y localizados en el complejo cromosómico y responsables del control de los promotores u operadores génicos. Así, las características de los receptores nucleares hacen también que se contengan entre los dos extremos N-terminal y C-terminal dos dominios llamados EC y una región bisagra. El dominio E es aquel que está cerca del extremo del carbono terminal y es donde se une la hormona como ligando. El dominio C, por su parte, en la parte media es donde se encuentra la zona de unión al DNA mediante los dedos de zinc y se encargará de hecho de la activación de los genes para su transcripción, y la famosa región de bisagra es entre estos dos dominios, el dominio E y el dominio C, que es una región hidrofílica que participa sobre todo en la translocación del receptor hacia el núcleo y paso por tanto a través de los poros nucleares. También hay receptores ubicados en la superficie de la membrana celular y se unen normalmente con hormonas llamas hidrosolubles, como las hormonas proteicas o peptídicas y también con las catecolaminas. Los receptores unidos a los canales iónicos son aquellos que tienen pocas hormonas que actúan abriendo normalmente canales iónicos y la mayoría, de hecho, los activan indirectamente al activar a receptores acoplados a proteínas G o a una enzima concreta. Los receptores unidos a las proteínas G son aquellos, por ejemplo, de las paratormonas, la ACTH, el glucagón
glucagón, receptores adrenérgicos, entre otros muchos, y son receptores con 7 segmentos transmembrana que se unen a proteínas G, activando proteínas efectoras, como es el caso de los canales iónicos o las enzimas. La proteína G, que es la proteína heterodimérica de fijación a GTP, como ya sabéis, debe su nombre sobre todo a que se une a nucleótidos de la guanosina, que también os lo hemos comentado en vídeos previos. Pero bueno, se encargan sobre todo de mediar la acción entre el receptor y el sistema efector. Entonces, esta proteína, que es trimérica, está formada por hasta 3 subunidades, como ya sabéis, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa era la de mayor tamaño, fijaba la ATP con GDP, tiene actividad GTP-ASA y de especificidad al conjunto, ¿vale? Las subunidades beta y gamma son las que estabilizaban, de hecho, a la subunidad alfa. En su forma inactiva, la subunidad alfa estaba unida al GDP. Cuando el receptor se activa por la unión de la hormona, sufre un cambio conformacional que permite así interactuar a la proteína G y cambiar el GDP por el GTP. Esto posteriormente liberará la subunidad alfa, se une por tanto a proteínas de señalización intracelular que a su vez activarán canales iónicos o enzimas, dando la adenina-tociclasa, la fosfolipasa y demás, como ya hemos visto en todos los vídeos previos, y los acontecimientos se detienen cuando se eliminan, por tanto, la hormona y la subunidad alfa, puede volver así a unir el GDP y las otras subunidades gamma y beta pues se reestabilizan. Los tipos de proteínas G, os recuerdo que dependían de la subunidad alfa, pueden ser GS si son estimuladoras, activan por tanto la adenina-tociclasa aumentando el MPC cíclico. Esto está muy asociado con algunas hormonas, como es el caso de la CTH, la TSH, la hormona luteinizante, la FSH, la ADH, la PTH, el glucagón, la secretina, la calcitonina y la noradrenalina. Eso sí, con los receptores beta. La GI, que serían las inhibidoras, inhiben la adenina-tociclasa, disminuyen por tanto el MPC cíclico, es el caso de la somatostatina, la noradrenalina con los receptores alfa-2 o la dopamina con los receptores D2. También tenemos las GQ, que son aquellas que activan la fosfolipasa C, que es el caso de la GHRH, de la TRH, la oxitocina, la ADH, la angiotensina 2, entre otras. Y la hormona, al unirse al receptor, activa la proteína GQ, que activa por tanto esa fosfolipasa C, en este caso, está degradada por los fosfolípidos de la membrana, en especial por el bifosfato del fosfatidininositol o BIP2, va a ser el que liberará el inositol trifosfato o IP3 y el diacilglicerol o DAG. Así, el IP3 actúa como un segundo mensajero movilizando normalmente, o mejor dicho, movilizado hacia la mitocondria y el retículo endoplasmático con iones de calcio que actúan como segundos mensajeros que intervienen, por ejemplo, en la contracción muscular o en la secreción celular. El diacilglicerol, por ejemplo, se encuentra activando a la proteína quinasa C, que fosforila varias proteínas, activando así una cascada de reacciones para tener en cuenta la parte lipídica, por cierto, de esta diacilglicerol, que es el ácido araquidónico, precursor también de las prostaglandinas, que ya lo hemos visto también en vídeos previos. Y el GT, que sería la transducina, serían las proteínas G que disminuyen el GMPC cíclico en conos y en bastones. Os recuerdo que cerraban los canales de sodio para generar una hiperpolarización de la membrana y producir por tanto la señal hacia los ojos, y bueno, mejor dicho, a los ojos, a la parte del sistema nervio óptico, y que luego eso llegaba hasta la vía del cerebro que permitía la visualización y o visión. Y la G o normalmente, o la G sub 0, que es la que actúa sobre los canales iónicos. Esto creo que ya os lo he comentado todo, pero bueno, por si acaso no estaba de más recordarlo. Y en última instancia tenemos los receptores de membrana unidos a enzimas. Cuando se activan los receptores pasan a funcionar como enzimas y se unen a enzimas normalmente nuevas utilizándolas para activarlas. Se inicia así una cascada de reacciones por fosforilación y desfosforilación de efectores, iniciándose la vía de la transducción. Asimismo hay receptores de membrana con dominio tirosina quinasa, como es el caso de la insulina, los IGFs o los factores de crecimiento, que se unen a esas tirosina quinasas que interactúan como factores intracelulares que posteriormente activarán a las quinasas MAP quinasas. Receptores de citoquinas, por ejemplo la prolactina, donde se aumenta la actividad de la quinasa JAK, que posteriormente fosforilará señales de transducción y activadores de la transcripción STAT. Esto ya lo hemos visto en vídeos previos, ¿vale? Los mecanismos, así que os recomiendo que os los vayáis a ver un poco. Los receptores unidos a la guanililciclasa, que serían, por ejemplo, los que se encuentran con el péptido natriurético auricular, aumentando normalmente la actividad del óxido nítrico sintetasa.
o los receptores de la membrana condominio treonin-serin-quinasa, como es el caso de la hormona antimuleriana o la activina, que son formadas por dos subunidades que actúan a través, por tanto, de proteínas SMATs. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.